proyecto de fin de curso a mí me tiene un poco, no sé, nerviosa, ¿sabes? Tenemos tiempo, queda una semana de exámenes y ya luego nos vamos a prácticas. Y la parte de inglés, chicas, que ¿cómo la lleváis? Pues fatal. Fatal. Bueno, yo voy contigo en el trabajo ese. Vamos a estar ahí a tope. Como siempre, con Fernandito. Vamos a esperar un momento, como ya hayas cogido los que visto. Ay, nosotros vamos a ver las vistas. Como siempre. Bueno, te esperamos por aquí. ¡Ay! ¡Oye! ¡Ani! ¡Esta no es! ¡Ana! ¡Ana! ¡Oye! Que me ha entrado una cosa en el pie. Por favor, ayudadme. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ay, huele mucho! ¡Mi pierna! Vale, voy a llamar al 112. Voy a por agua, ¿vale? Llamo al 112. ¡Ah! ¡Mi pierna! Voy. ¿Cómo estás? ¡Ah! Ay, Adri, que cada vez se le pone de todo el color. Vale, voy a llamar ya, toma, échale esto, por favor, por si es venenosa o algo. ¿Tienes móvil? Sí. ¿Un móvil? ¡Un móvil! ¡Un móvil de verdad! ¿Cómo estás? ¿Estás ahí? Espera, Ana, que vamos a móvil. Está muy caliente, por favor. Está súper caliente. Vale, vete, ya. No, Ana. Hola, mira, mi nombre es Adriana. Es que a mi amiga le acaba de picar una serpiente. Sí, ella es mayor de edad, le ha picado en la pierna izquierda. Hace nada, un momento. En el resto del cuerpo no observamos ninguna alteración. A ver, es que ella está consciente, entonces le estamos preguntando y nos ha dicho que no tiene ninguna alergia ni sigue ningún tratamiento médico. Estamos, mira, apunta en el Monte de Chiva, en las urbanizaciones, la del Quemao. Estamos en la calle Saturno número 2, pues al final de la calle hay un camino, lo sigues y por el camino estamos nosotros. Vale, pues mi nombre es Adriana Hernández y el número 654 20 20 45. Vale, gracias. Que no se duerma, que enseguida llegan. Vale, vale, un pañuelo. Tenemos que hacerle. ¿Qué te han dicho? Tenemos que hacerle aquí como un tapón para que no suba el veneno, por si acaso es venenoso. Ana. Y subirle las piernas. Vale, ahora vienen los servicios de emergencia. Vale, aprieta. ¿Me duele? Sí, ya lo sé. Tenemos que levantarle las piernas. Ay. Ana, intenta sacar la otra pierna. Vale. Toma, ponlas aquí arriba. Vale, enseguida llegan. Ponte aquí con ellas y se las levanto yo. Vale. Enseguida llegan, Ana. Tranquila, no te duermas. Sana. Mira, me están llamando. Creo que ya están por ahí. ¿Sí? Vale. Déjala, a ver si... A ver. Sí, vale, ya os vemos.
Oye, Eva, había pensado en irnos a Cullera o a algún sitio de por aquí cerca. A final de curso. Al final de curso ya habremos acabado todo. Estaría guay, ¿no? Estaría ¿Qué guay, hacéis? Pues nada, que Ana ha propuesto una idea muy chula. De irnos a Cullera o a algún sitio de por aquí cerca. De a irnos, pasar yo un fin me de voy un ahora. puente. ¿Dónde te vas? A casa siempre por la bici. igual. Sí, es que siempre... siempre está como siempre. Luego me lo contáis, me Va, voy a pero casa no por la te lo bici. contaré. Vale. Siempre igual, ¿eh? Pues estaría muy guay, un sitio ahí con playita o Pues sí, nos lo de pasaremos vacaciones bien. que nos lo merecemos. Pues sí. Hemos acabado ya el ciclo. Hemos sacado prácticas, el proyecto nos ha ido genial. Sí, todo genial, vámonos. Vámonos, nos lo merecemos. Sí. Ahora cuando venga Adri, si lo comentamos, Espero que no A tarde ver. mucho. pues... Mira, por ahí viene. Bueno, ¿qué? ¿Te contamos eso o qué? Es ¿Qué que te apetece a ti? yo me iba a dar una vuelta por una ruta que he visto. ¿Ya has encontrado una ruta que te gusta? Sí, Está de una camino nueva. a casa. ¿Qué? Está de camino a casa. Sí, está por ahí, al lado. ¿Vamos? Vamos. Veniros Va, aunque pero que sea no sea andando. mucho, ¿eh? No, va. Venga, va, pero no corras, ¿eh? ¡Que te hemos dicho que no corras! Si es que no ves, mira. ¿Ves? ¿Qué te has hecho ver? El brazo. ¿Te duele mucho? Voy a poner la camiseta. Vamos a Vamos a intentar... levantarla y la curamos ahí. Al tratarse de una urgencia, no es necesario llamar al 112. En este caso, se utilizará la técnica de la silla honda. Esta es útil cuando la víctima está consciente, pero no puede hacer servir sus manos para sujetarse. Para aplicarla, se tendrá que enlazar uno de nuestros brazos por debajo de las rodillas de la víctima y la otra por detrás de la espalda. Así, levantarla y trasladarla caminando al compás. Trasladamos a Adriana a casa para hacer una evaluación de urgencia y seguidamente acudiremos al centro de salud. Bueno, hay que parar esto, está saliendo mucha sangre, ¿eh? Mantén el brazo así hacia arriba. No, yo no sabía que estaba sangrando tanto. Pues ni yo. Vamos ¿Estás a que mareada? mantenga el brazo en alto y nos vamos al centro de salud. Vamos a ver cómo te podemos levantar. Intenta levantarla tú. Mírale primero las piernas antes de irnos. Yo. Mírasela si yo le mantengo el brazo aquí. ¿Sientes ¿Te algún duelen- dolor? ¿Te duelen ¿En las las piernas piernas? o algo? No. El tobillo lo puedes mover bien, mueve Sí. los pies. No tienes nada en los pies. ¿Notas algún dolor más en el cuerpo, seguro? Incorpórala. Que la A ver vamos si a te sentar. puedes levantar. Tienes Los algunos pies. rasguños, pero cuidado con el brazo, ¿eh? Que no haga mucha fuerza con el brazo porque si no, le va a salir más sangre. Cógete aquí con cuidado. Vamos a bajar y vamos al coche. Vamos a descansar, ¿no? Que menudo fin de semana ya pasado. Yo estoy súper cansada, chicas.
A mí me duele todo, no sé por qué. Que no pase nada ahora. Tocamos madera. ¡Ay! Mira. Qué ganas tenía Qué eso. hambre, ¿no? No, encima del chocolate. ¿No Yo lo tienes más quiero. comida? Pues sí, en la cocina. Va, tráeme algo de comer. Vamos, pero no llevamos. ¡Ana! Sé que siempre me salgo con la mía. Pues sí. Pero no tardéis, ¿eh? Mira, ya se atraganta. Tanta ansia por inútil. Oye, ¿qué te pasa? Siempre que nos encontremos ante una obstrucción en la vía aérea, lo primero que habrá que hacer es animar a toser y nunca ofrecer líquido. ¿Qué pasa? Eva, tose. Déjame, se está trabajando, Vale, sigue tosiendo. Si la tos es ineficaz, proceder a realizar 5 golpes en el centro de la espalda con el talón de la mano. No, Ana, por favor. Si aún así la persona no ha expulsado el objeto, iniciaremos la maniobra de Heimlich. Tiene como los ojos cerrados, Escucha, vale. Si la víctima cae inconsciente, se realizará la RCP. Eva, escúchame. No lo sé, vale, llama, no. Hola, me llamo Ana, disculpa. Estamos en casa de una amiga y se acaba de caer inconsciente tras atragantarse. Sí, pensamos que ha sido con un croissant porque lo llevaba en la mano cuando hemos llegado. Le hemos realizado la maniobra de Heimlich, pero no ha funcionado. Ahora mi amiga está realizándole la RCP. Pues estamos en la calle Cuenca, patio 7, puerta 27, en Valencia. Ella se llama Eva y tiene 21 años. No, que nosotras sepamos, no sufre de ninguna enfermedad previa ni se medica. Vale, muchas gracias, aquí os esperamos. Vale, me han dicho que lo que puedan están aquí, ya les he dicho dónde estamos, todo. ¿Quieres un cambio? ¿Estás bien, seguro? Tranquila. Voy a asomarme a ver si vienen.